Buenas tardes, mis hermanos. Ante todo quiero darles las gracias por el trabajo que han hecho, por la participación que han tenido. La verdad que no me esperaba tanta participación de los hermanos y estoy muy optimista porque sé que en el futuro vamos a poder seguir haciendo cosas como esta, donde se va a cumplir el objetivo que nosotros tenemos, que es que participen de manera activamente más de lo que lo están haciendo ahora aún, a través de un trabajo independiente, a través de una motivación para estudiar las escrituras con toda la profundidad que podamos estudiarla. Hemos recibido 19 trabajos, así que yo tengo ahora mismo un trabajo muy grande por delante de tratar de poner todo lo que ustedes nos han mandado o la parte más interesante de lo que ustedes nos han mandado en un solo video. Realmente le debo decir que hay trabajos tan excelentes que me cuesta cortarle trozos. Realmente merecen la pena que sean puestos de una manera integral, pero es imposible. Pero en el futuro va a haber oportunidad para todos aquellos que quieran y que quieran trabajar, pues hacerlo, ¿no? Entonces le vuelvo a dar las gracias y bueno, ahora me voy a poner a trabajar con todo esto que me han dejado. Son 19 trabajos, así que si el video durara 19 minutos, pues un minuto por cada uno. Hay trabajos de 5 minutos, de 3 minutos, así que voy a tener que cortar trozos, pero la verdad que estamos muy contentos por lo que han hecho. Muchísimas gracias. Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Pues gracias a Dios nos encontramos bien. Buenos días. Buenos días, hermanos. Un saludo para todos en nombre de la familia y el mío en particular. Buenos días. Buenos días, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, hermanos. Bendiciones para toda la iglesia. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Buenos días, queridos hermanos. Aquí me encuentro haciendo entrega de la tarea sobre el estudio de la carta a los romanos. Y bueno, dice la pregunta 10, en Romanos, capítulo 1, del versículo 1 al 17, hay un texto donde Pablo hace la aseveración conclusión más importante de toda la carta. Por tanto, todo lo que Pablo dice después es para demostrarlo. ¿Cuál es ese texto? ¿Cuál es la afirmación a la que se refiere Pablo? Lo que yo he podido observar, que en Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 17, hay palabras que se repiten. Jesucristo 7 veces, Evangelio 5 veces. Veo que va ligado la palabra Jesucristo con Evangelio. Otra de las grandes afirmaciones de Pablo en este capítulo es la del versículo 17. De los versículos 16 y 17. Para mí la afirmación que hace está en el versículo 16 y 17. Al leer toda la carta y luego releer el capítulo 1, he llegado a la conclusión que el versículo 17 para mí ocupa el tema central de la carta. A ver, me he hecho una pequeña chuleta porque a mí esto se me da fatal. Veo que en Romanos 1.17 habla de la justicia de Dios. Lo que yo he podido analizar y interpretar, aquí siguiendo el método inductivo, es que en el versículo 17 del capítulo 1, el apóstol dice estas palabras. La afirmación es el versículo 17 en el que dice, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio de Dios la justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La conclusión de Pablo se encuentra en el versículo 17 que dice, que es el tema clave en el texto, el justo por la fe vivirá. Les da a conocer el mensaje principal de la carta. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito en Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Y no por ser descendiente de Abraham o por ser judío. Y luego Pablo va a desarrollar esto a lo largo de toda la epístola. La pregunta 11 dice, lee nuevamente Romanos 1, del 18 al 32. ¿Crees que el objetivo de Pablo es demostrar que los gentiles merecen el juicio de Dios
¿O crees que Pablo está exponiendo esto para llegar a una conclusión más adelante sobre qué es el Evangelio y qué es la verdadera justicia de Dios? Pablo está exponiendo para llegar a una conclusión sobre qué es el Evangelio y qué es la verdadera justicia de Dios. Pablo expone todo lo malo que hicieron los gentiles para llegar a una conclusión más adelante. Bueno, y pues yo creo que es la opción número 2, ¿vale? Ya que si es verdad, los gentiles realizaban pues algunas cosas de estas aberraciones, ¿verdad? Los judíos no se quedaban atrás, ¿vale? Profesando ser sabios, ¿vale? Se hicieron necios, como dice parte del texto. Lo que hace es que nos muestra una realidad, la realidad del hombre que vive sin Dios, del hombre que vive bajo sus propios parámetros, bajo su propia naturaleza, y muestra cómo la degradación del hombre total, ¿no? Hasta que llegamos pues, a nuestros días, a los días que son los que conocemos, ¿no? Que llegamos incluso a destruirnos los unos a los otros, ¿no? Está hablando para el hombre, la raza humana, la raza caída. Está hablando de esa raza que no obedece a Dios. Uno, conociendo a Dios, no glorificaron a Dios. Los judíos vieron la gloria de Dios cuando salió de Egipto. Y cuando Moisés subió a recibir la tabla, cuando se quedaron, se perdieron, hicieron idolatría a lo que había aprendido, viendo la obra de Dios. Pues no glorificaron a Dios como se merecía, se desviaron en su razonamiento. Y los que no tuvieron conocimiento, no tuvieron una ley, no tuvieron, pues podían ver a Dios en la creación, en la obra, en la maravilla de que había hecho el Señor en el mar, en el aire, en sus hijos, en su madre, en la familia. No encontraron a Dios. Tuvieron también un necio razonamiento, y yo creo que es la raza caída a la cual está hablando. ¿Crees que el objetivo de Pablo es demostrar que los gentiles merecen el juicio de Dios? Pues sí. No solo el juicio de Dios es solo para judíos, sino también para gentiles, para todo el hombre, todo el ser humano. ¿O crees que Pablo está exponiendo esto para llegar a una conclusión más adelante sobre qué es el Evangelio y qué es la verdadera justicia de Dios? Pues sí. Pues sí, para mí Pablo está exponiendo toda la vida anterior de los judíos, ¿no? De los antiguos, de los padres, de los antepasados, y está demostrando toda la necedad e injusticias del hombre contra Dios, para que más adelante pues Pablo explique el verdadero evangelio y la justicia de Dios. Vimos que el evangelio es la buena noticia que Dios ha provisto al hombre de salvación a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué sería de este mensaje, de este evangelio, si no tendría sentido, no tendría relevancia si el hombre no supiese de qué necesita ser salvado? Por eso Pablo en sus primeros 3 capítulos argumenta de la condición pecaminosa del hombre y concluye en el capítulo 3 que tanto judíos como que tenían conocimiento de la Escritura, así como los gentiles, pues de forma general no tenían ningún conocimiento de ellas, ambos están bajo el pecado. Contestando a la pregunta número 12, ¿crees que Pablo quiere demostrar que tanto judíos como gentiles estamos bajo la misma situación delante de Dios? El comentarista Barclay dice de esta manera: los judíos creían que todos tendrían que pasar por el juicio, menos ellos, que se librarían de la ira de Dios, aunque no fueran mejores que los demás, simplemente por ser judíos. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, del versículo 18 y también el capítulo 2 y parte del capítulo 3, quiere dar a entender de que todos, judíos y gentiles, también estamos bajo el juicio de Dios sin diferencia. Bueno, yo creo que el objetivo de Pablo allí es demostrar que los gentiles merecen el mismo juicio de Dios que los judíos. Ya que en el capítulo 2, en el versículo 22, nos dice que la justicia por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Y que no hay diferencia, no existe diferencia entre judíos y entre gentiles. Pablo dice que los judíos y gentiles estamos bajo la misma
situación delante de Dios. Romanos 3, 10, 11 y 12. No hay justo ni uno, porque no hay quien entienda ni busca a Dios. Romanos 3, 23. Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 2, 7 dice vida eterna a los que obedecen el Evangelio y guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la justicia. Yo creo, y por lo que he leído, hace más deudor de la fe a los judíos, porque conociendo la ley grabada desde su juventud en sus corazones, ¿vale?, no la practicaban, siendo más conscientes del pecado, ¿vale? Sin embargo, la conclusión también es que Pablo demuestra tanto a gentiles como judíos que están en la misma situación. Y Pablo está demostrando con los hechos de unos y otros que seremos juzgados por Dios por igual, ya que todos estamos en la misma situación delante de Dios, que todos somos pecadores. Y concluye, no hay justo ni aún uno. Si aunque judíos y gentiles obedecen a diferentes leyes, aparentemente por unos conocer la ley de Dios y otros no, realmente obedecen a la misma, ya que los que no la conocen saben diferenciar lo que está bien y lo que está mal. O sea, todos los que saben la verdad y los que no saben diferenciar. Por eso que nuestro Dios no hace excepción de personas. Todos conocemos la misma. Gracias, hermanos, y que el Señor me los bendiga. Luego, en la pregunta 13, nos dice que leyéramos Romanos capítulo 3 y descubriéramos la conclusión más importante que presenta Pablo en palabras sencillas. Bueno, yo veo que esta conclusión, o la conclusión más importante, yo la veo ahí en el capítulo 3, versículos del 30 al 31, donde dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a todos los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Porque luego por la fe validamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La conclusión de Pablo está en el versículo 28 del capítulo 3, que dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y la verdad, y siendo honesta conmigo misma, no entiendo bien qué quiere decir Pablo sin las obras de la ley. Pues me vienen muchas cosas a mi cabeza y tengo preguntas y dudas. Dios mediante seguiré estudiando y más adelante entenderé qué quiere decir exactamente Pablo en este versículo, porque dice que somos justificados por la fe en Jesucristo, sí, pero dice luego sin las obras de la ley. Es que eso, sin las obras de la ley, eso, por eso tengo muchas preguntas, porque tengo otras conclusiones y otras cosas. Para mí el más importante es Romanos 3:24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo cual para mí tiene un gran significado, porque cuando damos el paso por fe de aceptar este regalo gratuito que nos da el Señor a través de su Hijo Jesucristo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos justificará, nos transformará y nos ayudará a caminar por fe hasta que un día le veamos cara a cara. El Señor nos bendiga. Amén. Pablo concluye diciendo que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, según el versículo 3, 28. Que Dios es Dios de todos y que la fe confirma la ley. Que el Señor los continúe cuidando. Hasta luego. Romanos 3, 21 al 23. Concluyo con unas afirmaciones del apóstol Pablo, y es que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Que Dios es Dios de judíos, gentiles, griegos y de todos. Que la fe no invalida la ley, sino que la confirma. Como está escrito, he aquí
que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Palabras del profeta Habacuc en el capítulo 2. Muchas gracias por su tiempo, hermano, que el Señor les bendiga.